Bien, jóvenes, tengan todos un buen día. Espero que hayan pasado un buen fin de semana y siempre con la disposición de resolver ya lo que serían las últimas guías de lengua. En esta semana, que corresponde a la semana 17, siempre de la fase 3, en la página 161 del libro de lengua, vamos a desarrollar el tema la lectura de textos literarios. De igual forma, siempre adjuntaré un material donde está la explicación que vamos a desarrollar o que voy a mostrar en este momento para que usted pueda descargarla. Bien, vamos al libro, a la 161, y en la primera actividad complemento la ruta con mis experiencias personales sobre la lectura. Es decir, que en el primer caso, ¿qué estrategias de lectura realizo para comprender mejor lo que leo? Y usted va a marcar o va a complementar sus respuestas, ya sea que usted subraya las lecturas que usted realiza o simplemente las lee en voz alta o relee el texto como recomendación que siempre les hago, o realiza otras. Entonces usted va a escribir en cuál de esas son las que usted se identifica, si subraya, lee en voz alta o relee la información, o si usted tiene identificada otra estrategia. Continuamos. Para el literal B, ¿qué dificultades encuentro durante la lectura? Estamos hablando de cualquier tipo de información. Comprender lo literal, realizar inferencias, opinar críticamente, elaborar nuevas versiones de un texto. ¿Cuál de esas dificultades usted se le presentan o se identifica usted mismo cuando usted realiza cualquier tipo de lectura? Bien, seguido de eso, recuerdo aspectos generales acerca de los cuentos, temática que ya desarrollamos en semanas anteriores, de fases anteriores. Acá nos plantean dos interrogantes: ¿qué es un cuento y cuáles son sus elementos? En el material adicional que les muestro, acá está, ¿verdad? Lo que yo les acabo de explicar, donde están las estrategias que usted utiliza y las dificultades que usted tiene al momento de leer cualquier tipo de documento o información. En el caso del cuento, recuerden que es una narración breve, que puede ser oral o escrita, y pues que en ella se narra una historia de ficción con una pequeña cantidad o un reducido número de personajes, que el desarrollo o la temática es una intriga, ¿verdad? Eso lleva a una etapa, a un clímax, y pues eso pues finaliza o tiene un desenlace con finales rápidos. Eso es lo que podemos recordar lo que es un cuento. ¿Cuáles son sus elementos? Bueno, los personajes o protagonistas, el narrador, la acción propiamente que realizamos o que leemos en el cuento, el ambiente donde se desarrolla, la atmósfera que es diferente al ambiente, ¿verdad? El tema principal de ese cuento y el tiempo en que se desarrolla el cuento. Entonces esos son los elementos solamente para poder recordar. Volvemos al libro. Después de esa interrogante, usted va a describir los pasos para escribir un cuento, que también ya lo realizamos en semanas anteriores. Entonces usted solamente lo va a repetir en este rectángulo o en este cuadro que nos está solicitando llenar para la descripción. Continuamos en la actividad 2, que es una actividad en pares. Vamos a desarrollar en el cuaderno, y recordemos que las preguntas anteriores de la actividad 1 también se desarrollan en el cuaderno.
Bien, en esta actividad pues antes vamos a realizar una lectura. Y acá están características de esta lectura que hay que tomarlas muy en cuenta. Esta que les remarco. Y nos solicita leer el texto. Este que se nos muestra a continuación. Seguido de eso vamos a literal B durante la lectura y acá están características que tenemos que tomar en cuenta. Continuamos con la lectura en este segundo cuadro. Acá, este segundo cuadro, y pues hay un tercero del autor Ray Bradbury. Seguido, el literal C, de igual forma están unas interrogantes que esta sí hay que contestar en base a lo que acabamos de leer. En el material adicional, se lo muestro. Acá está. Que solo en la actividad 2 pues tenemos que desarrollar lo que acabo de explicar. Volvemos al libro. Y pues aquí está la interrogante que usted tiene que contestar a partir de la lectura que realizó. Por eso es que en el material solo le he puesto la actividad como tal. Para la actividad 3, nuevamente nos pide leer la información sobre Fahrenheit 451. Y acá está una sinopsis de Fahrenheit, de Ray Bradbury. Una sinopsis es como un adelanto o un pequeño resumen de lo que se va a tratar el cuento o novela que se nos está presentando a continuación. Siempre con la recomendación de leerlo por lo menos 2 veces o las veces que sea necesario. Ya expliqué por qué y para qué se realiza esa técnica. Seguido de eso vamos a identificar las ideas relevantes de la información anterior, por eso es importante leerlo y comprenderlo. Y vamos a elaborar en el cuaderno el siguiente cuadro. Es por ello que siempre solicito que quede bien entendido, comprendida la lectura para poder desarrollar. Acá tenemos los aspectos al lado izquierdo y tenemos que completar la descripción. En este caso le voy a plantear las primeras 2 y usted continúa con los siguientes aspectos. En el material adicional, acá le he puesto las primeras 2, como ya lo había dicho. En el aspecto de tipo de novela al que pertenece Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, en la descripción se tendría que escribir o colocar que es una novela de ciencia ficción distópica. Para entender mejor que es una novela de ciencia ficción distópica, pues hay que buscar qué significa distópica, ya que ya a esta altura pues ya hemos definido lo que es una novela y qué es la ciencia ficción. El segundo aspecto, que es el significado del título, se lo he colocado acá para que usted pueda continuar con los otros aspectos. En esta descripción se espera que usted indique que el título hace referencia a la temperatura en la escala de Fahrenheit. ¿Sí? Recuerde que nosotros ocupamos lo que son los grados centígrados, en ocasiones los grados Celsius, pero también están los grados Fahrenheit. La temperatura de esta escala, los grados Fahrenheit, es en la que el papel de los libros se inflama y arde, que equivale a 233 grados. En otras palabras, cuando usted quema un libro o le da fuego a un libro, este libro llega a
a 233 grados centígrados. ¿Sí? Entonces el título o esta novela hace referencia o hace esa analogía de la temperatura en lo que se quema un libro con la historia que está ahí plasmada en esta novela. Esas serían las dos descripciones que yo le podría facilitar. Ya he explicado por qué no hago todo lo demás, y pues los otros aspectos le muestro el libro, como el trama que aborda la novela, tipo de gobierno y el tipo de ambiente o atmósfera, pues eso sí lo tendría que hacer usted. Y pues ya he explicado por qué lo hago de esta manera. Bien, continuamos. Para la actividad 4 vamos a leer un fragmento de Fahrenheit 451 que se titula Era estupendo quemar. Y la misma indicación, leemos acá las veces que sea necesario para poder desarrollar lo siguiente. Acá están estas interrogantes, que estas sí están planteadas y contestadas algunas en el material adicional que muestro a continuación. Acá le he colocado dos respuestas a dos interrogantes. Describimos a Clarice Maclaren a partir de su participación en el fragmento, y ahí describe o definimos que Clarice o Clarisa es una joven observadora de 17 años, curiosa, amable, inocente, conservadora, amistosa, pero alejada de la sociedad por sus ideas y pensamientos. Y ahí está lo demás. En la siguiente pregunta, ¿por qué afirma Montag que quemar los libros es un buen trabajo? Y Montag es un bombero, acá voy a corregir un pequeño error, es un bombero que en ese tiempo los bomberos su función era quemar los libros y no apagar incendios como en la actualidad conocemos. Y Montag, que era un bombero que se dedicaba a quemar libros en aquel momento, en aquel ambiente, en aquella época, en su casco que utilizaba tenía el número 451, que significa o que señala la temperatura en la que se enciende el papel. Cuando usted enciende un papel, pues llega hasta los 451 grados. Ahora, con el literal C y D, en el caso del C, podría Montag cambiar su forma de pensar y dejar de quemar los libros, y hay que explicar, y entonces, como es una explicación, pues ahí son sus propias palabras. De igual forma, en literal D vamos a investigar los sucesos históricos en los que las sociedades, en las sociedades no necesariamente de acá de El Salvador, han quemado los libros o se han prohibido, y hacemos una lista en el cuaderno de esas sociedades, de esos países, ¿sí? No necesariamente de acá El Salvador, puede ser de otros. Bien, y volvemos al libro, y acá está una pequeña referencia de quién es Ray Bradbury. Ahora continuamos y vamos a desarrollar el producto, un cuento de ciencia ficción. En esta actividad vamos a leer nuevamente el cuento de Ray Bradbury, que se titula Los colonizadores. Leemos con la misma indicación de siempre, acá, la lectura. Y acá nos pide que vamos a organizar ideas sobre las características de los personajes colonizadores en la siguiente rueda de atributos. En el material adicional, así como la semana anterior, yo le compartí una información que alguien más ya había compartido y que no es de mi autoría, es decir, no lo he hecho yo,
pero de igual forma se los compartí, solamente que aclarando este punto. Y lo retomo porque nuevamente voy a compartir una información que no es de mi autoría, no que fue alguien más que lo hizo y que lo compartió, y pues yo se los comparto a ustedes. Y eso es bueno saber, reconocer los trabajos de que hacen otras personas. Esa es una buena costumbre, y sería una obligación de nuestra parte reconocer que no es nuestro trabajo. Como recomendación, ¿quién lo hizo? Si no le puedo dar nombre porque de hecho no está el nombre. Y así tendría que ser porque fue una aportación, pero en mi caso muy particular reconozco que no es de mi autoría, no lo he hecho yo. Pero proyecto el material adicional y acá sí está. Espero que se lea. Ahí están los aspectos, ¿verdad? Esperaría yo que se lean bien. Le he dejado un tamaño considerable para que lo puedan leer. Por lo menos yo lo leí y no tuve ningún tipo de dificultad. Esperaría que igual suceda con ustedes. Detiene el video y pues lee cada uno de estos aspectos que va a completar en este diagrama, en este organigrama. ¿Sí? Volvemos al libro. Continuamos. Para la actividad 6, leo nuevamente y desarrollo los pasos para la producción de un cuento de ciencia ficción. Nuevamente, ya lo hemos visto en otras semanas, en otras guías, que hay una planificación y pues ahí está, digamos así como la definición o las características que tienen que estar presentes al momento de hacer la planificación para crear o producir un cuento de ciencia ficción. La textualización, de igual forma, la revisión y publicación. Y acá está algo que hay que tomar en cuenta. Y seguido de esto hay una pequeña valoración, de igual forma como lo hemos hecho con las anteriores. Leo el criterio y marco la columna que yo considero que es la que indica mi logro. Si está en proceso o alcancé ese grado de entendimiento o ese logro. Y acá está pues cada uno de estos criterios, 6 para ser exactos. En el material adicional solo lo he planteado acá, lo de la actividad de crear o producir un cuento de ciencia ficción. Bien, y pues obviamente usted tiene que desarrollar la evaluación. Volvemos al libro. Seguido de la evaluación vamos a desarrollar lo que es los pronombres, es decir, características y clases de pronombres. En esta actividad 7 nos solicita que hay que leer la siguiente información. Primero vamos a entender qué son los pronombres indefinidos. Acá está y están los ejemplos. Están los demostrativos. Toda esa información es bien importante que la tenga bien claro. Acá está también pues otra, para que mejor entendamos cuál es la función de los pronombres y cómo se utilizan, o cuál es el objetivo del uso de estos pronombres. Y aparte de los indefinidos y demostrativos, también están los de interrogativos y exclamativos, y pues también están los relativos, y ahí están también cómo se utilizan. Bien, ya entendida esta sección, vamos a escribir oraciones utilizando los pronombres en estudio. En este caso nos piden pronombres indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. Esto sí está en el material adicional acá. Recordemos que los pronombres indefinidos se usan para reemplazar a un sujeto indeterminado que afecta al predicado de una oración. Por ejemplo, pronombre indefinido: poca gente me conoce como tú. Con los pronombres relativos
se utilizan para aludir a un sujeto que fue mencionado previamente dentro de una oración, para evitar caer en la repetición. Ejemplo de eso, de pronombres relativos: la señora que me saludó es mi profesora. Y los pronombres interrogativos y exclamativos, recordemos que se utilizan para reemplazar un sujeto con la intención de preguntar. Por ejemplo, si utilizo el pronombre quiénes y lo aplico en el ejemplo: ¿quiénes se creen que son? Pero con una exclamación. Ahora, si yo utilizo ese mismo quiénes y cambio el signo de puntuación, que en este momento son de admiración, y coloco los de interrogación, entonces el pronombre ya no es un exclamativo, sino un interrogativo. Es por ello que solo le he colocado de esa manera el ejemplo, y le explico que a cambiar los signos de puntuación, pues usted debe entender que cambia la idea de la oración. ¿Sí? Bien, volvemos al libro para la siguiente actividad, que sería la actividad número 8. Y en esta nos solicita observar el siguiente cómic. Cada uno de los cuadros recomiendo comenzar de izquierda a derecha. De esta manera. Bien, igual acá vamos a clasificar los pronombres que están en el cómic, que hemos leído en el cómic o que hemos identificado, y vamos a escribir lo que encontramos en la cuadrícula. Acá en el cuadro vamos a escribir cuáles son relativos, cuáles son demostrativos, cuáles son interrogativos y cuáles son definidos, que identificamos en el cómic que acabamos de leer. Continuamos. Acá está un poquito lo que es la RAE. Es bien importante saber lo que es la RAE, ¿verdad? La Real Academia Española. Y acá nos solicita que interpretemos el texto y la secuencia de las imágenes, y vamos a responder. ¿Por qué es importante utilizar los pronombres correctamente? Y hay que explicar. Ya vimos en la parte anterior, en la sección de arriba, le he colocado que es un pronombre. Y pues a partir de eso usted puede formular su explicación. Siguiente interrogante, perdón. ¿Qué creemos que ha ocurrido en la situación que presenta el cómic? El cómic que recién hemos leído. Y nuevamente hay que explicar a partir de la secuencia o los pronombres que se han utilizado en la secuencia de lectura. Y eso pues tiene que explicarlo usted con sus propias palabras. Continuamos. En la actividad 9 vamos a inventarnos un cómic utilizando las 4 clases de pronombres estudiados. Así como nos plantearon uno que tuvimos que leer y observarlo para poder contestar las interrogantes. Usted acá va a plantear su propio, o va a crear más bien su propio cómic utilizando esos pronombres en los diálogos que usted va a presentar como un cómic creado de su autoría. Bien, y para la última actividad, actividad 10, vamos a revisar el texto y vamos a desarrollar lo siguiente. ¿Cuál es el texto? Las incómodas mayúsculas. ¿Y qué vamos a hacer? Aparte de leer este texto, que le remarco, pues vamos a subrayar todos los pronombres demostrativos. Si no, pues en la parte anterior de este mismo material o de este mismo video, podemos utilizar esas definiciones y esos ejemplos para poder identificar esos pronombres demostrativos que estén presentes en este texto titulado Las incómodas mayúsculas. En literal A. En literal B, encierra un círculo los pronombres relativos. De igual forma leemos y releemos los ejemplos para identificarlos, solo que para diferenciar de los demostrativos van subrayados, los relativos van en un círculo,
En el literal C nos solicita identificar los pronombres interrogativos y lo vamos a identificar con un cuadrado. Y pues para los pronombres indefinidos pues lo vamos a hacer con un check, un chequecito según la indicación, para poderlo identificar, aunque utilicemos el mismo tipo de color de lapicero. Si no, pues usted podría utilizar cualquiera de las opciones ahí de subrayar o encerrar en círculo, en cuadrado o un chequecito, utilizando colores diferentes. Si no, pues lo puede hacer de esa manera. Y pues para finalizar acá la actividad en casa, vamos a compartir con la familia los aprendizajes sobre los pronombres, es decir, si ya identificamos cuáles son los relativos, los interrogativos, los indefinidos y cómo se aplican. Y vamos a solicitar a alguien de confianza que lea el cuento de ciencia ficción y que nos dé sus valoraciones, el cuento que usted redactó. Bien, jóvenes, esto ha sido todo para esta semana, la semana 17. Y nada más motivarlos, pues ya que nos quedan pocas semanas para finalizar lo que es el desarrollo de las guías propuestas por el Ministerio de Educación. Y de igual forma, aunque ya sean poquitas, siempre está el compromiso de poderles contribuir con el desarrollo de esta guía, tal vez no como la mayoría deseara, pero ya es una ayuda que les ofrezco pues a todos las personas que tienen acceso a este material. Eso ha sido todo, espero verlos en una próxima. Cuídense, cuiden a los suyos, ya falta poquito, ánimo, nos vemos en la próxima, bye bye.